en Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. Bueno, a esta hora he querido hacer de alguna manera esta mesa país a propósito de la economía en Venezuela y posterior a la exposición de FEDIndustria, repite Orlando Camacho, presidente de FEDIndustria aquí en Shirley Radio, pero le he pedido también a Luigi Picella, presidente de Conindustria, que nos acompañe en esta mesa país desde el punto de vista económico. Buenos días y bienvenidos, ¿cómo están, Orlando? Gracias, Shirley. Sí. Bueno, saludo a mi amigo Luigi Picella de Conindustria, quien también gentilmente nos acompañó en el día de la inauguración de Expo FEDIndustria junto con otras cámaras que hacen vida fuera de FEDIndustria, que siempre suman a la economía, así como tú hablas de la economía del país. Bueno, vamos, gracias por la invitación. Por favor, vamos a hablar de cómo describen el panorama, digamos, económico-industrial en Venezuela, ¿no? Cómo lo describe FEDIndustria, cómo lo describe Conindustria, si difieren en algunos puntos o coinciden en otros, ¿no? ¿Quién comienza? Luigi. Ajá, Luigi. Feliz día para todos. Gracias, Shirley. Comienza Luigi, ¿por qué? ¿Por la edad, por la veteranía? No, sino que yo di el saludo y tengo que ser equilibrado. Muy bien. Ajá, Luigi. Mira, en primer lugar, nosotros hacemos una encuesta de coyuntura, la hacemos trimestralmente y recientemente tenemos los datos. ¿Qué te puedo decir o qué resulta de ella? En primer lugar, los industriales, y digo, me refiero a industriales por la encuesta, la hacemos con los industriales. Más de un 60% de ellos manifiesta ver que la situación económica está mejor que el año anterior. E incluso cuando se proyectan a los 12 siguientes meses, más de un 70% afirma de que va a ser mejor. ¿Qué pasó con la industria nacional? Te puedo decir que en el primer trimestre creció 16.9% versus el mismo trimestre del año 2023. No obstante, ¿qué queremos decir? El hecho de haber crecido no es una media, no quiere decir que todos los sectores crecen de la misma manera e incluso algunos sectores no pudieron crecer. Adicionalmente a ello, también es bueno resaltar que aun cuando venimos creciendo, del año 2021 hasta acá, en muchos de los casos no se alcanza un punto de equilibrio óptimo y en muchos de los casos también las utilidades o las rentabilidades son bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que seguir trabajando de manera tal de mejorar la competitividad, de manera tal de seguir avanzando en este particular. Hoy la utilización de la capacidad instalada del sector industrial promedio está en el orden de un 38.5%. Es decir, todavía tenemos que seguir avanzando en ese particular. De igual manera, te puedo decir que en la misma encuesta se trata de medir las proyecciones y cómo se va a terminar el año y los industriales manifiestan de que las expectativas de crecimiento de la producción rondan en el orden del 8.8%. No obstante, no ocurre igual en todos los sectores. Es decir, la gran empresa y la mediana tiene más o menos esas expectativas, pero la pequeña no. Es decir, a la pequeña hay que darle un poco más de cariño, hay que generarles políticas públicas de manera tal de que ella también se sienta en este crecimiento, al igual que en algunos otros sectores que no logran crecer con la misma facilidad que crecen otros. A ver, ¿cómo describe el panorama económico industrial FEDIndustria? ¿Difiere de bueno, ahí están las cifras, ¿no?, que ha recogido Conindustria, pero si difiere, digamos, en algunas cifras, tiene otras cifras o coincide en algunos puntos? Bien, nosotros coincidimos mucho de los números y la propuesta que tiene Conindustria, porque al final el sector empresarial y la economía venezolana es un todo. Es decir, se suman y son los mismos resultados. Los agremiados de la pequeña y mediana industria son los que han sido más afectados. ¿Por qué? Porque sus ventas se han reducido. Las sanciones han reducido las ventas 8, 9 veces, pero los gastos crecen. Ejemplo, Luigi puede decir también lo mismo. Si un empresario tiene un galpón de 5.000 metros, hoy día de repente utiliza ese galpón o de sus maquinarias, sus capacidades instaladas, utiliza al menos 500 metros, 1.000 metros, pero los gastos son sobre los 5.000 metros, porque tiene que hacerle mantenimiento, adecuación, pagar electricidad, y eso a las pequeñas empresas le está afectando. Pero coincido con Luigi, falta incorporar también el tema de algunas exoneraciones pendientes de productos terminados que deberíamos de poder sustituir por hecho en Venezuela, y también, bueno, permitir que algunas tasas que se pueden revisar en cuanto a los tributos,
Por eso el presidente convocó a un gran diálogo social que permite incluir todo. Es decir, ya el tema tributario, dentro de un país sancionado y todas las leyes, tiene que estar adecuada a que el país está bajo sanciones. Y tenemos que tener también alguna flexibilidad para poder diferenciar las pequeñas, las medianas y las grandes, incluyendo los emprendedores, que pueden ir creciendo algunos, pero también tiene que tener un trato diferenciado, porque no son iguales el ingreso de una pequeña empresa a una gran empresa. Ahora, el tema de la colaboración o, por así decirlo, el trabajo conjunto entre el sector privado y el sector gubernamental, ¿no? ¿Cómo lo percibió en el caso de Fedindustria con Industria, ¿no? Que tuvo la oportunidad, entiendo, de estar allí? ¿Qué le queda, digamos, a Conindustria de lo que se vivió en Fedindustria? Y bueno, luego Fedindustria pues nos habla un poco de los resultados, de lo que allí pues ocurrió. Sí, en primer lugar, nosotros también en la encuesta Shirley se determina cuáles son los factores que inciden en mayor cuantía sobre la producción nacional. Uno de ellos son los excesivos tributos fiscales y parafiscales, con lo cual hemos hecho incluso propuestas en conjunto, desde Fedindustria y Conindustria. Una de ellas es el tema del IVA, que lo hicimos en conjunto, no solo de regresar a los 30 días, sino también el tema de la compensación de esos créditos fiscales que hay allí. Pero adicionalmente a ello, y desde Conindustria tenemos mucho tiempo solicitando el tema de la eliminación o bien adecuación o bajarle el porcentaje a lo que es el tema del IGTF en bolívares, porque es un impuesto en donde te pechen cada una de las cadenas de manera individual, no porque todo el mundo dice apenas 2%, pero cuando lo sumas y terminas arriba, termina alrededor de un 12% y te pone en desventaja con los productos importados. Entonces, nuestro tema en primer lugar es competir en igualdad de condiciones. Como dice Orlando, coincidimos con el tema de lo que son las competencias con los productos importados, el tema de exoneraciones, que tiene que seguir revisándose. Adicionalmente a ello, tenemos el tema del financiamiento. Se ha avanzado en ese particular. Se ha avanzado tanto que la cartera de crédito creció más de un 80% de un año a otro, pero todavía es insuficiente. En el tema del ilícito, que lo hemos conversado, también se hizo un avance importante en el tema de la creación del Estado Mayor Anticontrabando, y fíjate que logró que uno de nuestros sectores, que fue el sector de bebidas, lograse por lo menos tener un crecimiento. ¿Hay que avanzar? Sí, no es suficiente allí todavía. Tenemos un tema de recuperar el poder adquisitivo de nuestra gente, pero ahí yo creo que estamos completamente de acuerdo, Orlando, que para aumentar el poder adquisitivo de nuestra gente hay que producir en Venezuela y hay que ser productivo. No estamos en contra de las importaciones. Lo que sí queremos es que haya una competencia leal e igualitaria. Y después al final tenemos un tema también de los servicios que sobre todo en el interior del país se siente un poco más. Nosotros no nos detenemos, pero evidentemente te encarece y te resta competitividad. Más o menos, ¿qué fue lo que se logró? Después de dicho esto, en relación a tu pregunta, bueno, la vicepresidenta nos dijo que sí se va a revisar el tema tributario. Estamos a la espera de que el presidente haga los anuncios de manera tal de apoyar e incentivar lo que es a la industria nacional en ese particular y ampliar la base de contribuyentes. Nosotros decimos que si se disminuyen los impuestos y si se amplía la base de contribuyentes, la recaudación va a mejorar. A ver, Orlando, bueno, entiendo que ahí se logró lo que justamente cuando viniste a este programa era que se convirtiera de alguna manera esta exposición en un puente para que el sector privado pudiese tener comunicación con las peticiones en el sector de gobierno, ¿no? ¿Qué se logró y en qué han avanzado? Mira, te comento sobre la Expo Fedindustria. Vamos a darte los primeros resultados, ¿no? Primero, participaron más de 40 autoridades nacionales, ¿verdad? Incluyendo la vicepresidenta ejecutiva de la República, el vicepresidente sectorial de Economía, José Félix Rivas, y ministros y ministras, incluyendo el ministro de Petróleo, Pedro Tedechea. También participó 6 embajadores, embajador de Rusia, de Cuba, el agregado comercial de México, la embajadora de Brasil y embajador de Colombia. También tuvimos un invitado internacional que fue Juren Claric, que también trajo refrescamiento para el tema de emprendimiento, que es una atención que debemos hacer, y nos concentramos, el último día es cómo conectar la empresa privada, el productor, con el comprador. Y logramos una rueda de negocio
que participó 9 instituciones públicas fundamentales. Baribén por el lado de PDVSA, la CBG con Benalum, Alcasa, Sidor, y también participaron INTV, CanTV, Fábrica de Fábrica, Corpovex, que es una gran corporación de compra-venta, de almacenamiento, importación y exportación de productos que compra para el Estado, Corpoelec y CanTV, logrando así al menos unas intenciones de negocio por encima de $3.500.000, que motiva, oxigena en este pequeño encuentro que se hizo el día sábado, que el año pasado lo hicimos y logramos que se vendiera al final de un año. Se vendieron en este encuentro más de $3 millones que se concretaron, se facturaron, se entregaron y se pagaron. Y es bueno decir a los que nos escuchan que este espacio es de fábricas directamente a la institución o al comprador sin intermediarios, y hemos notado que la gente sigue sumando, es porque PDVSA se cambió a ser buen pagador, CBG pagó a ser un buen pagador, Corpoelec se está sumando a esta iniciativa, y también participaron los 18 motores de la agenda económica bolivariana. FEINDUSTRIA ya es una cámara de empresas de Venezuela, es mucho más allá de industria, porque ya tenemos banca dentro de nuestro gremio, tenemos banca digital, mercado de valores, seguros, y estamos ampliando a todos los sectores de la economía que hace vida en la economía del país. Ahora, ¿cómo se dieron estos encuentros, ¿no? ¿En qué se avanzó desde el punto de vista del sector privado con el sector gubernamental luego de la exposición? Bueno, lo importante de esto fue lo que dijo Luigi. Ajá. En cuanto a la propuesta de la vicepresidenta ejecutiva de la República, en cuanto de revisar el tema de los impuestos y pasar a una avanzada en cuanto a que si la guerra económica, las sanciones, tienen que estar adecuados todas las leyes, inclusive el tema del IGTF, la bolivarización, que es un proceso natural, sin que nadie se dé cuenta, cada uno de nosotros hemos usado cada día más el bolívar y utilizado menos el dólar. ¿Por qué? Porque los billetes de 1, 5, 10 y 20 están muy deteriorados y al final el pago es muy sencillo. La banca se van incorporando de forma inteligente, facilitando que con un pago móvil, con tu cara, biométricamente, tú puedas hacer el pago y que es más económico. Si tú pagas en bolívares, tú no pagas el IGTF de lo que tú pagas el 3% en divisa, lo paga solamente la empresa, pero impacta en el costo del producto. La propuesta, inclusive una propuesta que es iniciativa del Ejecutivo Nacional, es de ir reduciendo el IGTF en bolívares de forma progresiva. ¿Para qué? Para que la gente se motive a usar nuestra moneda, que hoy día, bueno, ya ronda en algunos análisis hasta el 50% del uso del consumo es en bolívares. Es más, pudiera decir que ya el factor de la tasa marcadora del Banco Central fue automático, no fue impuesto, porque en la economía, aunque tú impongas, el Estado quiere imponer, es como el agua corre, el río corre. Lo mismo pasa con el mercado va buscando los mecanismos de solución, y hoy día que vemos que la tasa del Banco Central, ya que es estable, la gente prefiere, bueno, sin ningún miedo, usar bolívares y pagar en bolívares, porque se ahorra un dinero y además que son transacciones mucho más fáciles. Lo de la carga impositiva, ¿no? Que creo que fue un punto además que se tocó allí y que lo han tocado en esta mesa. ¿Siente el Luigi que eso compromete el crecimiento de las industrias? Es decir, entendiendo que, y se vio en la exposición, bueno, que el Estado tiene sus argumentos, como el que ha expresado Orlando, bueno, ¿cómo hacemos para que el bolívar tome solidez frente a otra moneda que también circula, que es el dólar, y otras monedas que también, el peso, por ejemplo, colombiano, ya más al lado hacia la frontera con Colombia? Bueno, ¿cómo hacer para que haya un equilibrio entre lo que plantea el gobierno y lo que necesita también la empresa privada, sin que eso implique o trunque el crecimiento de la industria en Venezuela? Fíjate que has dicho, Chile, equilibrio. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros medimos cuánto representa en Venezuela la carga tributaria del total de la renta,
oscila cerca del 56%, pero cuando te comparas con el resto del mundo, tiene 20 puntos menos. Y lo mismo ocurre con Latinoamérica. Pero cuando vas y mides cuánto pesa esos impuestos del PIB, en Venezuela apenas el 7%, cuando en el resto de los demás países es el doble, es 14%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una informalidad muy grande, básicamente ello. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto? Porque estos excesivos tributos, como nosotros lo hemos nombrado, te encarecen y no te hacen ser competitivos con los productos importados. Nuestro tema es de competitividad. La industria nacional necesita hacerse más competitiva de manera tal de abarcar una mayor cantidad en el mercado. El otro problema que tenemos, Shirley, es el tema del poder adquisitivo de la gente. Anteriormente teníamos cerca de $11,000 per cápita al año de los habitantes. Hoy, 3,000. Bueno, es un mercado reducido. ¿Cómo lo ampliamos? Aumentando el poder adquisitivo de la gente. Pero si no producimos en el país, no solo no se van a generar los puestos de empleo que necesitamos, sino la recuperación del poder adquisitivo se basa fundamentalmente en la producción. Es por ello que tenemos que armonizar todo esto, esta palabra de equilibrio, armonizar. Se puede llevar a cabo. Hay un entendimiento, lo hemos conversado muchas veces. Lo que sucede también es que también se perdió lo que era la renta petrolera de la noche a la mañana. Ahora tenemos que suplir esa renta petrolera con impuestos. Lo que queremos es que se amplíe la base de contribuyentes e incluso, como lo hemos dicho y lo reitero, disminuyendo los impuestos y ampliando la base de contribuyentes, se puede recaudar más. A ver, ¿Estás de acuerdo conmigo, sí, Orlando? a ver. 100%. Ajá. Oye, me encanta, ¿no? Que coincidan en algunas cosas. De hecho, la pregunta que tenía es, ¿qué diferencia a Fedindustria de Conindustria? Mira, Orlando. la FEIndustria abarca hoy día otros sectores de la economía. Ajá. Nosotros estamos buscando tener todos los gremios de los 18 motores de la agenda económica bolivariana para seguir creciendo. Todos los días estamos sumando agremiados de distintos Privado, sectores. sector privado y sector público. Privados, en este momento privados, estamos coqueteándole al sector público. Ya vamos a tener como invitados especiales algunas empresas del sector público. Para nosotros, empresas, no importa quién sea el propietario, al final es que se haga primero el networking, haga enlaces, hagan negocios, que se puedan colaborar. Venezuela es una. No somos separados, público y privado. Al final, no importa quién sea el propietario, sino qué contribución hace el país. Y con Conindustria hemos venido trabajando conjuntamente el tema de la compensación fiscal. Nosotros lo vemos como si en el CENIAT se pudiera tener una cuenta de ahorro o una cuenta corriente. Tú tienes un créditos y débitos. Entonces, cuando tú tienes créditos, tú lo deberías poder utilizar para distintas cuentas. Por ejemplo, si tengo un crédito a favor mío, lo puedo usar para el pago de impuestos sobre la renta, lo puedo usar para el pago del IGTF, lo puedo usar para el pago de un arancel de importación o para el pago de IVA. En este momento, cada cuenta que tenemos con el CENIAT son separadas. Entonces, tenemos que tener flujo de caja, podemos tener créditos en esa cuenta, su cuenta bancaria, y no podemos utilizarla para otros pagos. Se casan solamente con la misma naturaleza del impuesto. Y esa es una de las peticiones, porque, por ejemplo, si tenemos saldo a favor de la retención de IVA, la pudiéramos compensar con el IGTF o la pudiéramos compensar con impuestos de la renta. Al final nos mejoraría el flujo de caja sin acudir a la banca a solicitar crédito. Son mecanismos que facilitan la vida del empresario. Conindustria y Fedindustria se han unido para buscar cómo favorecer lo hecho en Venezuela. Que sea el rol protagónico la industria, que sea el rol protagónico la soberanía, y que de forma progresiva, no solo por nacionalidad, se haga bonito, con buena calidad, con estética, y logremos precios competitivos para poder surtir el mercado interno y también en miras de la exportación. La diferencia, ya debe ser la coincidencia, la diferencia. Sí, bueno, nosotros con Industria seguimos siendo netamente manufactureros. Agrupamos no solo a los diferentes sectores, es decir, las cámaras sectoriales, todo lo que transforma en el país, sino también tenemos cámaras regionales en las diferentes zonas
o estados donde interviene o son importantes la parte industrial. Básicamente eso es, y en esto coincidimos, eso fue una petición que hicimos ya hace un tiempo conjuntamente con Feindustria. No hay diferencias de visiones con respecto a la industria. Podríamos tenerla como es normal, pero el objetivo es el mismo. Ujú. El objetivo es fortalecer a la industria nacional. Del cómo llegar, posiblemente puedan ocurrir en el camino diferencias, pero yo creo que es normal tenerlas y son válidas. A ver, el otro punto que entiendo estuvo allí en Expo Feindustria es, y bueno, es una petición que ella ha tenido, es el tema del crédito, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos crecer sin crédito? ¿No? Y sobre todo para que otros se animen también a la industria nacional e incluso también inversión extranjera a venir. El marco jurídico también, un marco jurídico que pueda dar seguridad, y lo hablamos la vez pasada, Orlando. En ese sentido se ha avanzado, ¿no? Es una de las peticiones que hace el sector privado. ¿Qué pasa con la posibilidad de crédito, ¿no? Mira, yo pienso distinto. Uh-huh. Para mí el crédito es segunda fase, porque lo más importante es lo que se concentra Fede Industria, por eso fue la rueda de negocio, porque el crédito hoy día no era como antes, en un proceso de hiperinflación, donde tú pagas en bolívares y al final tu crédito era sal y agua. Hoy día los créditos son costosos. La tasa, por ejemplo, ponle un crédito del 20% indexado en dólares, pagado en bolívares, eso pesa dentro de la estructura de costo. Ahora bien, si nos concentramos a vender más rápido, nos podemos autofinanciar. Por eso es que Feindustria promueve la rueda de negocio con los pagos iguales. Así como el Estado compra a un proveedor internacional y le prepaga, le anticipa el pago o le paga de contado, ese mismo trato es que pedimos en Feindustria, que sea para todos los sectores industriales, sea de Feindustria, sea de Conindustria y mucho más allá, que sea mucho más amplio. Ahora bien, los créditos también tienen que ver, los que hay hoy día son dirigidos al sector productivo porque son para bienes que puedan ser mercancías, bienes rápidos de capital, que permitan la transformación, porque también los banqueros, la banca, tiene que seguir fortaleciéndose. Hoy vemos muchas bancas que tienen muchos activos que no están siendo utilizados justo mismo por las sanciones que están. Tú ves la banca que tienen, o centros comerciales, que están, 5 centros comerciales funcionan en Venezuela. El resto, bueno, locales vacíos. Oficinas, ¿cuántos edificios de oficinas están vacíos? Antiguos, edificios en Chacaíto, en la Mercedes, en el Rosal, en los Palos Grandes, en Altamira. Entonces, el reacomodo de la economía tiene que ver con el crecimiento de los ingresos del país, el crecimiento de la economía por parte del sector productivo privado y también por quitar las sanciones. Ojalá que pudieran quitar las sanciones porque Venezuela crecería exponencialmente. Hoy día las sanciones impactan al menos de un 15 a un 20% en los costos de los productos. Nadie lo dice. Porque solamente de traer el dinero a Venezuela puede costarte entre un 8 a un 12% y llevártelo otra vez para pagar un proveedor, porque como no tenemos SWIFT, no tenemos el pago móvil, para los que nos escuchan, el pago móvil para pagar en divisa hacia un proveedor extranjero, y no tenemos los créditos que una empresa, la mía tiene más de 45 años, se perdieron créditos internacionales. Entonces, eso encarece los productos. Al final, hace que el consumidor, que tiene menos acceso por el ingreso, pero tiene más costo por las sanciones que son impuestas por los gobiernos extranjeros. A ver, Luigi Picela, con respecto a los créditos, ¿no? ¿Cuál es la visión? Para ¿Coincide? nosotros es fundamental los créditos. Uh-huh. Hoy, aun cuando se ha avanzado en ese particular, estamos Sí. en 1.600 millones de dólares, resulta que es apenas el 1.4% del PIB. Cuando quizás lo óptimo sería alrededor de un 10-12% del PIB, estaríamos hablando de 10 veces la cifra. Quizás lo que se necesita, no solo para potenciar a la industria o a la empresa, sino también el consumo. Y nosotros para sostener el crecimiento necesitamos necesariamente el crédito porque tú tienes que financiar los inventarios, las cuentas por cobrar e incluso reparaciones de maquinaria y todo ello. Entonces, hemos hecho siempre varias propuestas en ese particular. Una de ellas, razonablemente, es ir disminuyendo el encaje gradualmente, pero para ello se necesitan más recursos. Y el tema de la estabilidad cambiaria también. Sí, y entonces adicionalmente a ello, el tema nuestro es el tema de inflación.
si tú no reduces la inflación, es complicado dar los créditos porque la tasa tiene que ser activa o positiva para tú entregar los créditos. Afortunadamente ahora estamos en una inflación en los primeros 4 meses del año de 6.4, todavía es alta, pero teníamos años que no teníamos esta inflación. Entonces, esta desaceleración de la inflación es fundamental, pero necesariamente tenemos que seguir avanzando en ese particular, no solo en el tema de los bolívares, sino ver cómo desbloqueamos ese tema de esos dólares que están allí en esas cuentas, porque hay que avanzar en ese particular. Eso fortalecería el crecimiento, pero también depende de la macroeconomía que, como dije anteriormente, el Estado ha venido desacelerando el tema de la inflación. Necesita más ingresos, en eso coincidimos en el caso de Orlando. La flexibilización de las sanciones para nosotros es fundamental, porque en la misma medida que los ingresos del Estado se fortalezcan, la inflación va a ceder y hay más recursos para dirigirle a la economía por un primer parte a través del gasto fiscal, pero por otro lado también potenciando que es el tema del crédito. Y voy un poco más allá. Quizás el tema de la flexibilización de las sanciones debería ir hasta los organismos multilaterales, que mucha falta nos hace el hecho de que también venga ese pulmón extranjero de manera tal de repotenciar a las industrias y que sean créditos a medianos y largo plazo, pero a una tasa que nosotros podamos cubrir, porque ese es el otro gran tema. Pagar una tasa entre 20 y 23%, no hay muchas actividades económicas que soporten ello. Bueno, yo cuando le preguntaba si hay diferencia de visiones entre Conindustria y Fedindustria, también preguntaba, bueno, ¿de qué tamaño, cuál será el peso del Estado en el sector privado? O si hay una visión distinta, si cree que el sector privado, el sector público o el gobierno debe tener mayor presencia en el sector privado, o el sector privado pues debe tener más capacidad de ser independiente, ¿no? Ahí hay una diferencia de visiones, Orlando, ¿o no? No, para nada. Mira, cada zapatero su zapato. Luis conoce mejor eso que yo, ¿verdad? Porque en ese sector. Él habla de zapatos. De zapatos, ¿verdad o no? El Estado es propietario de unas empresas que es fundamental las sanciones, porque el Estado es proveedor de materias primas, de hierro, de aluminio, de base de lubricantes, de energía eléctrica, es una materia prima para algunas empresas, para mover las máquinas. Pero también el Estado es un gran cliente, porque los ministerios compran, los hospitales compran, las empresas públicas compran, y eso se perdió. Y es fundamental rescatarlo. Cada quien en su rol. Nosotros creemos que el Estado ha venido, y el presidente Nicolás Maduro ha venido de forma progresiva, con orden, con madurez, a dar calma en los sectores económicos. Todas las reuniones y todas las leyes han sido debatidas, consensuadas. Incluso la ley de pensiones, el monto del 9%, fue un monto consensuado entre Fedecámara, Conindustria, Fedindustria y el Ejecutivo Nacional, allá en el Estado Bolívar, en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Obvio, siempre los empresarios queremos pagar el menor monto posible. Querían 6%. Esa era la propuesta, ¿no? Queríamos cero, ¿verdad? Cero o 6%. Cero, 6%. Al final se estableció 9%. Pero al final, ese 9% era porque estamos asumiendo el sector privado, la parte que iban a aportar los trabajadores. Ese monto no salió del aire, porque la forma inicial era 6% pagado por el patrono y 4% pagado por el trabajador. En vista que el trabajador ha sido golpeado, como lo dice Luigi, también el ingreso per cápita en el país es de $3,000 por año. Justamente por eso es que el Ejecutivo planteó, mire, ven acá, compañeros, no podemos llevar un poquito más allá del 6% al 10%. Después de varias reuniones, antes de llevar la ley a la Asamblea Nacional y después en Estado Bolívar, en el Consejo Nacional de Economía Productiva, juntos en una mesa de diálogo, así como estamos aquí en tu programa, Shirley, conversando. Luigi dio su punto de vista, Adán dio su punto de vista, hablamos del tope, mira que sean 3 salarios integrales como un tope. Buscamos miles de formas de convencer al Ejecutivo, ¿verdad o no? Propusimos, hicimos varias propuestas y logramos que hubiese sido el 9%. Siempre, bueno, el que paga siempre
las negociaciones siempre quedan un saldo, un sabor agridulce, así como cuando uno contrata en discusiones colectivas. Nunca en las negociaciones queda todo para un solo lado. Bueno, yo creo que rescato la palabra de Luis y al final lo que se ha demostrado hoy aquí en esta mesa, equilibrio, ¿no? Que es lo que Tal cual. entiendo, pues es el objetivo. Yo tengo que despedirlo, se me ha quedado el tiempo corto, pero les agradezco mucho que hayan venido hoy. Orlando Camacho, presidente de FEDIndustria. Sonidos que te envuelven.